Pues nadie me había dicho que los últimos 49 kilómetros iban a ser de pista, ni que me iba a tocar lloviendo. El día hoy empezaba fatal. He salido a las 6:30 de la mañana y todo camiones. Tráfico horrible, dicho Dak. Que no merece la pena. Goldo, déjalo. Te estás poniendo de mala hostia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tienes prisa? ¿Te persiguen? ¡Para! ¡Para! Y me he parado. Bueno, pues por lo visto estoy en otra zona cafetera de Brasil. Es chulo, ¿eh? Todos los cafetales hay. Normalmente con las casitas de los dueños en medio. Está guay. Y es curioso porque plantan vainas. Delante de las plantas de café plantan vainas. ¿Veis? ¿Qué punto? No sé por qué será. Me he parado a desayunar tranquilamente, media horita, 3/4 de hora, sin prisa ninguna, y luego he seguido. Mucho mejor, vamos. Parecía que no había ni tráfico. Bueno, de hecho no había tanto tráfico. Y bueno, hoy tenía una ruta de 600 kilómetros, quiero llegar hasta Caraíba, y que debe ser fantástico, debe ser paradisíaco. Me he venido hasta Itaunas, que debe ser una playa paradisíaca también, que está justo en la entrada de Bahía, que es el estado al que voy hoy. Esto pertenece todavía a Espíritu Santo, o sea que estoy bendecido por la luz del Señor. Pero bueno, me he parado a tomar un guaraná de estos, que ya puedo hacer publicidad. Guaraná, la bebida de los viajeros. Y luego seguiré hasta allí, hasta Caraíba. Me va a tocar subir la duna otra vez. Espero que desde ahí se vea. Bueno, pues eso, que me he desviado 40 kilómetros para venir a Itaunas, solo porque me han dicho que es una playa fantástica y para enseñárosla. Diría para daros envidia, pero que no voy a quedarme en la playa. Que no, hombre. Solo voy a ver cómo es y me marcho. Si tampoco soy muy de playa. Aunque el cuerpo ya me está pidiendo descanso, voy a entrar ahora en Bahía, que son todo playas, y algo de playa me tocará, obvio. Pero bueno, cuando llegue a Caraíba, voy a coger ahí un hostel, voy a quedar 3 días tranquilamente. Y nada, hostia, qué guapo. He dejado todo en la moto y no tengo intención ninguna de ir hasta allí. Y como me lo roben, ahí están los documentos. Creo que hay como 300 pavos en euros. Nada. Me toca volver. Está también el GPS puesto, la cámara. Más no me alejo. Pero sí, el sitio la verdad es que tiene pinta de ser increíble. Pues una zonita así, para que la apuntéis, para cuando os queráis venir a Brasil. Esto está todavía en Espíritu Santo. Ahora os voy a enseñar, bueno, estos próximos días, las playas de Bahía, que dicen que son una maravilla. Brasil, paraíso natural. Bueno, me quedan casi 300 kilómetros, pone que Google que son 5 horas. Pues nadie me había dicho que los últimos 49 kilómetros iban a ser de pista, ni que me iba a tocar lloviendo. A su puta madre. Se me ha dado vuelta y todo la moto. Vaya hostia. Patina esto, que flipas. No llego ni para mañana. Bueno, primero levantar y a ver si nos ha jodido. Así la maleta ha reventado. Qué bien, ha reventado la maleta. A inventar. Si te caes y tienes todas las herramientas menos una, ¿cuál te va a hacer falta? La que no tienes. Un martillo. Bueno, y también me hacía falta la destreza del hombre dándole hostias, porque yo no lo hubiese dado tan bien. Y menos mal que tenía algunas piezas de repuesto de los enganches que traje de las maletas nuevos, porque como se me partió en el accidente, pues tuve que comprar nuevos. Y nada, como tenía, pues mira, uno se ha partido, pues le he puesto otro.
Y a seguir. Ahora, las maletas ya están relajadas por todos los sitios. De la que llueva, no va a quedar seco ahí. Bueno, por la ropa sí, porque va dentro de las bolsas de Oasis Sand, que son impermeables, que si no, todo lo demás va a quedar precioso. Nadie tiene dinero para regalarme unas maletas o algo. ¿O no hay algunas maletas que construyan por aquí alguien? Yo que sé, que suelde maletas o algo. Me hacen falta unas maletas de esas, pero sin abolladuras, sin rajas, que aguanten unos cuantos kilómetros, que no se me caigan. A recoger y a seguir. Me han dicho que solo el principio es tan malo como esto, que patina tanto. Y han caído 4 gotas, pero patina, me ha dicho el señor, ¿eh? ¡Vamos! La parte buena del asunto, como siempre, que la gente ayuda. La gente es buena en todos los sitios y la gente ayuda. La parte mala, cuando yo me iba a poner ahora la chaqueta, me he dado cuenta que me duele el hombro. Y sabemos lo que quiere decir eso, ¿no? Pues espero que sea simplemente que se ha resentido, porque no me apetece tener otra vez ligamentos rotos. Y 6 meses parado. O sea, no me apetece nada. Así que a ir despacito, que me han dicho que 40 kilómetros, así. Bueno, lo de hoy es un cuento de niños comparado con lo que me tocará en el Amazonas, así que ni comentar. Bueno, no llego tarde del todo. No se ve una hostia. Me he caído 3-4 veces. Y porque me han ayudado unos chavales, me han hecho de liebre. Bueno, parece que pese a la hostia que se ha llevado la maleta y que se ha hundido por la parte interna, que es donde llevo siempre el ordenador, parece que ha sobrevivido. Así que me toca trabajar. Nada, descargar 4 vídeos y lo dejo para mañana o otro día. O el mes que viene. No hay prisa, ¿no? Hoy amanezco en el hostel Aruanda, en Caraíba. Un pueblo de arena, como veis. De hecho, no se pueden meter ni las motos ni los coches hasta aquí, así que tuve que dejarla, yo que sé, a casi 1 kilómetro, ¿no? Por aquí solo se puede andar en carro, como esos de allí. Y me han dicho que es un sitio paradisíaco, así que voy a desayunar y luego lo descubro. Los zumos en Brasil son una pasada. A mí el de maracuyá me flipa. Pero bueno, hoy voy a probar 2 diferentes. Zumos Euro 25, recién exprimidos. He pedido uno de mangaba y uno de goyaba. A ver si están buenos o no. ¿Este cuál es? ¿Goyaba? Ese es mangaba. Mangaba. No, sin azúcar. ¿Sin azúcar? No pongo azúcar. Tá bom. Ojo, cuidado. Hostia, lo que me acabo de encontrar en Caraíba. No lo voy a evitar, voy para allí. Pues el pueblo está muy guapo. Todo caminitos de arena que te puedes perder por todos los sitios. La gente tomando el café de la mañana en los restaurantillos y en las plazas y demás. Pero de momento voy al hostel a ver qué se cuece, a ver si me encuentro por ahí a gente interesante y surge algún plan. Y ya os cuento. Vamos a desayunar por segunda vez y luego nos vamos a la playa. Impresionante desayuno por 30 reales. He visto que los de la barcaza anterior traían una moto y se cruza el río ahí, y les he preguntado y a ver si podría llevar yo la mía, que pesaba un poquito más y eso, como el doble. Y me han dicho que sí, que la moto puede entrar hasta aquí por el pueblo. Se está prohibido circular por el pueblo con vehículos a motor, pero que si es para transportarla al otro lado, podría meterla, traerla hasta aquí y la pasarían al otro lado. No tengo ni idea de cómo la van a meter, porque pesa como un muerto. Pero bueno, es una posibilidad. Me ha dicho uno que está en el hostel, es un argentino, Gonzalo, escrito con Z.
Él está viajando en moto, él la dejó en el otro lado. Y que los caminos en el otro lado tampoco es que estén excepcionalmente bien. Y resulta que ayer, estando de fiesta con los Couchsurfers, bueno, de fiesta, en el cumpleaños de una amiga suya, me encontré a un amigo suyo que es uruguayo. Y resulta que el padre debe de ser un personaje de la hostia que quiero conocer. Queréis conocerlo, seguro. Un fenómeno, hace 40 años lo que hizo, madre mía.